El verdadero y santo evangelio es el evangelio que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Se dice predicar ahora en la modernidad 2024, predicar es predecir acontecimientos. Muchos pastores predican y en la prédica profetizan sucesos que van a pasar. El santo y verdadero evangelio es San Mateo capítulo 5, donde nos habla de las bienaventuranzas. Él ahí en el monte y alrededor una cantidad de personas les anunciaba el evangelio. Ustedes ya conocen o pueden leerlo ahí en la Biblia. Ese es el evangelio, la enseñanza, las buenas obras, las bienaventuranzas. También en el evangelio nos dice que fueron y sembraron una semilla en tierra pedrajosa, en tierra estéril, en tierra fértil, que daba fruto 100%. Muchas veces el Santo Evangelio llega a personas que por los afanes de la vida, los quehaceres, las pasiones, no lo reciben bien en el corazón, y otras personas lo reciben y con el tiempo se apartan. Bueno, sucesos del Santo Evangelio. Y el verdadero evangelio que se predica no es un evangelio light como los adolescentes y los jóvenes lo reciben por unas costumbres de ir a los salones, a las capillas, a los cultos, pero pues son costumbres, pero no tienen enraizado el evangelio, con el tiempo se apartan. El verdadero evangelio es por el poder del Espíritu Santo. Y no es fácil predicar el evangelio si no se tiene el Espíritu Santo. Y para tener el Espíritu Santo debemos mantenernos en ayuno, vigilia, oración continua, consagración y evangelización. Es ahí donde el Espíritu Santo hace la obra del Santo Evangelio. El Evangelio verdadero no es un evangelio de prosperidad. Por eso el hermano, la hermana, el pastor, el líder, el diácono, la diaconisa, el hermano más humilde que va a predicar, va a anunciar el evangelio, va a enseñar el evangelio, debe de estar preparado. Para estar preparado hay que entrar en el ayuno y en la oración, leyendo y escudriñando las sagradas escrituras, porque escrito está que dice: y os mandaré en medio de lobos rapaces. Cuando se va a evangelizar, se va a exponer el evangelio en campañas, en convenciones, en confraternidades. Hay que dejar que el Espíritu Santo obre, y en aquel hermano o hermana, pastor o líder que vaya a exponer el evangelio, tiene que saber trazar la palabra, sacar un buen bosquejo, o sea, los versículos conforme a la Biblia, porque la Biblia trae muchos testimonios, muchos documentales, sucesos y acontecimientos y ejemplos que sucedieron en el Antiguo Testamento y que también en el Nuevo Testamento por los apóstoles. Entonces son bases para poder exponer. Hoy en día toman una prédica y toman un pasaje y montan otro pasaje y hablan hasta de 5 pasajes o informaciones de la Biblia diferentes. Entonces uno queda
que no se acuerda de nada de lo que predicó, una prédica mal trazada, que es hasta aburridora, que hablan del Antiguo Testamento, que hablan de Abraham, que hablan de José, que hablan de Pablo, que habla de la... Bueno, entonces eso no es un evangelio por el Espíritu Santo, porque en primer lugar no está bien trazado. En segundo lugar, el pastor, el líder o el hermano o el reverendo, quien sea, no lo se ha preparado, no ha escudriñado las escrituras, no ha hecho unos bosquejos, no ha trazado, porque para enseñar el evangelio, hasta para evangelizar, debemos de nosotros saber trazar la palabra, llevar la palabra en un solo tema, De un versículo puede sacar una prédica muy buena que puede tocar el corazón por el Espíritu Santo. El evangelio, mucha gente me dice, no, es que el evangelio es peligroso. Bueno, un familiar me decía y murió sin el evangelio. El evangelio es muy duro, verdaderamente, como todo es duro. Hay que tener adrenalina, hay que tener valentía. Por eso está escrito en las escrituras que el reino de los cielos, del Creador, se hace fuerza. Es como que no es tan fácil, ¿no? Pero los valientes, y en otra versión dice los violentos, ¿sabe que es una persona violenta? Lo arrebatan. ¿Por qué se dice eso? Porque cuando se sale a anunciar el evangelio, se sale a evangelizar, se predica en una plataforma, se predica en una convención, en una confraternidad, se predica en los colegios, en universidades o en batallones o a las multitudes. Cuando se va a hacer, antes de hacer eso, el adversario, Luzbel, Lucifer, Satanás, como quiera llamarlo, está ahí con sus legiones y géneros de demonios bregando a entorpecer la mente, más que todo del que va a ser usado por el Espíritu Santo, como los que van a recibir la palabra. Y todo depende del Espíritu Santo, y todo depende de la preparación que el hermano y la hermana se haya dado por el Espíritu, por haber escudriñado las Escrituras, por saber tratar, por saber trazar un mensaje que reargulla el Espíritu Santo la conciencia de los auditorios, que toque el corazón, la existencia, la alma y la mente, que esos mensajes queden guardados en el corazón y grabados en la mente, como así vamos a tener la palabra del Señor. Hay prédicas largas, que eso predican hasta 1 hora y bueno, eso es sin el Espíritu. Hablan ahí y uno ni entiende a veces o se le olvida. Cuando es por el Espíritu Santo puede ser una prédica de 5, 10 minuticos y el Espíritu se mueve y se siente en el corazón, la conciencia se reargulle y la mente se empieza a grabar lo que el Espíritu Santo habla. Por eso cuando entramos a un servicio, a una capilla o a un salón, lo primero que debemos de hacer desde antes de bañarnos para salir de la casa, orar por aquel hombre, por aquella mujer que vaya a ser usado por el Espíritu Santo, para que cuando vamos a alimentarnos de la palabra, después de la oración, después de la adoración, porque también eso es de que la adoración hoy en día es cante y bueno, hay veces ni siquiera uno entiende lo que se canta de tanto cantar, pero no es por el Espíritu Santo.
porque los cantos del Espíritu Santo se siente la presencia de Dios. Cuando se canta y se adora en el Espíritu Santo, hay una energía, hay algo sobrenatural que no es de esta tierra, que no es humano, y mueve la congregación, y los hermanos y hermanas empiezan a danzar en el Espíritu, a hablar en nuevas lenguas, a interpretarlas, empiezan a verse los milagros, las maravillas, las sanidades. Es algo emocionante, así el culto puede durar 4 o 5 horas. Yo recuerdo cuando hubo un avivamiento que duró casi más de 2 meses, pero cuando uno llegaba a la iglesia a las 5 de la tarde al servicio, se sentía la presencia, y en la casa, no, eso era algo sobrenatural. Y llegábamos a orar, y a orar, y a orar, no se oía una mosca. Hoy en día es una conversación, y eso habla, ni el que está orando pues no sabe si escucharle los chismes de las hermanas y las ancianas que están hable paja, porque no hablan otra cosa sino hablar ahí de fulano, de su tal, y eso perturba la oración. Hoy en día ya el modernismo, ya todo es como por no dejar de estar en el culto. Y van a verse con la hermanita, con el hermanito, sobre todo las mujeres, digamos hermanas, que hablan, y eso perturba a los demás, y eso no es del Señor. Cuando en ese tiempo que se entraba a las 5 de la tarde al servicio del culto, todo era humildad, todo era sencillez, todo era mansedumbre, todo era paz, todo era regocijo, todo era el amor de Cristo. Y desde las 5 y a las 7 de la noche iba el predicador, o el hermano o la hermana, el pastor, iba a iniciar el culto, pero no alcanzaba a decir Dios le bendiga cuando se manifestaba el poder del Espíritu Santo. Era todos hablando en lenguas, interpretando las lenguas, se veían los milagros, habían profecías, y los cultos salíamos a las 2, 3 de la mañana. Eso está esclareciendo toda la noche por el Espíritu. Eso nos duró como más de 2 meses, recuerdo mucho. De eso salieron muchos obreros a la obra, muchos pastores. Pero después de ese avivamiento nos vino unos ataques muy fuertes del adversario. Pero ¿por qué el Señor permite eso de la predicación del Evangelio? ¿Por qué permite esos avivamientos? Porque Él sabe, el divino creador sabe lo que el maligno Satanás tiene preparado para la iglesia. Y eso de ese avivamiento, de ese fortalecimiento del Espíritu Santo es para endurecernos, para ponernos fuertes, valientes, para pelear la buena batalla de la fe. Cuando aquí yo entro en ayuno, a veces ayuno hasta 7, 8 días, y quisiera ayunar 1 mes entero, 2 meses, pero si el Señor me lo permite, cuando salgo de un ayuno, yo antes de cortar el ayuno, yo sé que Satanás está esperando para atacarme, porque él le da rabia, le da odio, le da venganza, le da de todos los demonios para ver cómo lo hacen caer. Pero el Espíritu Santo ya le ha puesto en la mente el conocimiento, el discernimiento de que con quién se va a guerrear, a pelear. Por eso escrito está que el reino se hace fuerza, los valientes lo arrebatan. Predicar el Evangelio no es, dicen, no, es que a mí me da miedo, no, es que yo no sé nada. Precisamente por ello
hay que llenarse del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo obre. Como había dicho en videos anteriores, el Evangelio no es de palabrería. El Evangelio que hoy en la actualidad, 2024, por el adelanto de la ciencia, Daniel 12:4, ya está el internet, hay muchos pastores, desafortunadamente pastores, se ponen a pasar videos ajenos de otras personas, de católicos, de desastres que han tenido otros pastores. Bueno, eso es un desorden y desafortunadamente la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, yo les he dicho, no publique, no apoye videos ajenos, predique la palabra, porque el Señor nos ha mandado ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cómo predicamos el Evangelio? Primer lugar, la predicación del Evangelio es por nuestro testimonio. Que ese testimonio lo ven, lo olfatean y lo oyen los vecinos y todos los que nos rodean. Y nos señalan, porque dice que Satanás nos acusa día y noche. Es el mismo demonio en los vecinos, en los que nos rodean. Dice, no, pero es que este evangélico en la iglesia, mejor dicho, eso, bueno, salta y brinca y habla en lenguas y ayuna y vigila, pero en la casa es un problema. Aquí le pega a la esposa se levanta contra él, los hijos contra ellos. Muchas veces las hijas en la prostitución, los hijos en la drogadicción, en el homosexualismo, un desorden horrible. Y cuando más es de un siervo, de un pastor, mayormente. En pueblo pequeño, infierno grande. Eso corre los chismes por todos lados. Y cuando a nosotros nos llega esas informaciones, no debemos de seguirlas, sino callados, arrodillados, clamando para que eso pare, porque ese es un pecado grande que hay, fuera el de la mentira, el pecado de los chismes, y eso hacen de una agujita un elefante grande. Y eso es un pecado grande. Vea que vea al hermano fulano, vea que vea a la hermana fulana, vea que vea al pastor haciendo esto, que vea que él en la iglesia es esto, es un santo, es un diácono, eso predica, y eso canta, y eso toca instrumentos. No, mejor dicho, es un santo. Pero en la calle, en la panadería, en la revueltería, en el granero, eso me dice hasta malas palabras y se pone ahí a morbosear con los que están al lado. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es que seamos transparentes, que seamos diferentes a los demás, que por donde vayamos, quienes nos rodean, digan, ve, hay algo especial en esa mujer, hay algo especial en ese hombre, porque el Espíritu Santo está obrando. Muchas veces cuando llega uno a los graneros, a las carnicerías, a los mercados, vea, hágame el favor, atiéndame rápido a esa señora, esa es evangélica, atiéndame rápido a ese señor, ese es evangélico, porque la luz resplandece en medio de las tinieblas. Y está predicando el Evangelio por el testimonio, por la forma de ser, por la forma de vestir, la forma de hablar. Hay jovencitas y jovencitos con esos vestidos apretados que parecen esos jóvenes como pantalones vestidos de toreros. Y esas hermanas con eso apretadas, vestidas, que es una tentación. Eso no hay ninguna diferencia. No se sabe si... ¿Qué van a decir que es evangélica si vive como viven los mundanos? Uno debe dar testimonio en el vestir, en el andar, en el mirar, no codiciar porque peca, en el hablar. Muchas veces
sacamos a la vieja mujer, el viejo hombre, hablando cosas mundanas y poniéndonos en la misma conversación de los demás y no les predicamos el Evangelio del Señor Jesucristo. Y hoy en día el Evangelio la hay, el Evangelio de la prosperidad, muchas sectas, muchas denominaciones, muchas agrupaciones. Y se llenan, eso se llenan, porque de que le dicen de que usted eche un buen diezmo, eche buena plata, buena ofrenda, eso se le va a multiplicar y hace milagros falsos. Todo eso es obra de Satanás. Ese no es el Evangelio. El Evangelio verdadero es, como decía en video anterior, es poder de salvación. Le viene el accidente, le viene la enfermedad, le viene la tragedia, le viene el atentado. Hay poder en el nombre de Jesucristo, hay poder. 2 veces tuve atentados con unos revólveres en la cabeza por llevárseme como 12 portátiles. Y apenas vi ese revólver en la cabeza, se me pasó por segundos todo y nunca yo lo había hecho, y salió de esta garganta una voz con autoridad, con poder, diciendo: hay poder en el nombre de Jesucristo, hay poder en el nombre de Jesucristo, hay poder en el nombre de Jesucristo. Y ese revólver se trabó, si no me habían volado los sesos para llevarse unos 12 portátiles. Que tenía yo una sala de internet, y al mes, así más o menos, antesito del mes, también llegó otro joven, y el error mío, querido hermano, querida hermana, no lo cometa usted. Pues como era un muchacho con su gorra, le abrí la puerta y volteé hacia el lado, haciéndole el trabajo, volteé al lado para decirle: siéntese, cuando vi otro revólver aquí en la frente, Como ya me había quedado anteriormente, como había actuado, también lo hice. Hay poder en el nombre de Jesucristo, hay poder en el nombre de Jesucristo, hay poder en el nombre de Jesucristo. Ese revólver se trabó. Ya después por la calle, en la ventana, se veían 2 o 3 esperando que le pasara los portátiles, y se fueron sin llevarse nada. Dejaron una cicla tirada, la cual me tocó irse la dejar a la invasión, porque vino ahí una señora: vea, yo no sabía que para qué era que quería que le prestara la bicicleta. Mire, son testimonios del poder de Dios, del poder del Evangelio del Señor Jesucristo. No tenga miedo, querido vidente, quien ve este video, no tenga miedo del Evangelio. No piense mal del Evangelio. Todos no son malos, porque el verdadero Evangelio son buenos. Que vea que en tal iglesia que cometen esto y esto, el pastor en adulterio, la esposa, que los hijos, que vea que las hermanas, que los diablos. No, son errores allá. Y puesta mirada en el Señor Jesucristo, en el autor y consumador de la fe. Ese es el Evangelio, un Evangelio de poder. Esta es la parte 2, para que usted no le dé miedo. Reciba a Cristo como su Salvador, y así obtendrá el conocimiento, tendrá el entendimiento, tendrá el discernimiento de espíritus que Cristo le da por medio del Santo Evangelio. Bendiciones para todos.